Este é o percorrido que tiveron que facer os ladróns para roubar o material do servizo de dixestivo do Hospital Montecelo. Un suceso rexistrado a pasada fin de semana neste centro hospitalario de Pontevedra, en o que se subtrae un material endoscópico valorado en 600.000 euros. Durante la tarde-noche del sábado 5 y la mañana o la tarde del domingo día 6 de septiembre sufrimos un robo importante en la unidad de endoscopia digestiva, en el que se sustrajeron un total de 30 endoscopios y además de un procesador, es decir, un sistema informático al que se conectan estos endoscopios. O material médico estaba guardado baixo chave neste armario, porén neste box non se rexistraron signos de que se forzara a porta. Estos endoscopios, estos y en todos los hospitales, se almacenan cuando no se está trabajando con ellos, se almacenan en distintos armarios cerrados y a su vez esto está en salas que están cerradas. Estas salas cerradas se comprueban por los servicios de seguridad de los centros a lo largo del día, en varias ocasiones, que efectivamente todas las puertas están correctamente cerradas, y nos consta que así fue el sábado, y por eso podemos hacer esta estimación aproximada de cuándo se produjo el robo, aunque no podemos decir con seguridad cuándo se produjo. Sabemos cuándo se hizo el último control el sábado, y el domingo, que el equipo que estaba de guardia tuvo que acudir para hacer una endoscopia, a las 9 de la noche fue cuando comprobó que nos habían robado, que no había endoscopios. Por eso sabemos la franja aproximada en la que se produjo. Esta non é a primeira vez que se rexistra un roubo así en España. De feito, en centros hospitalarios de Madrid, Cataluña e Valencia xa denunciaron sucesos similares. En los últimos años las más afectadas fueron las dos Castillas y la Comunidad de Madrid, sufriendo robos muy similares a los nuestros. El motivo por el que los roban es porque, como ya he comentado, son dispositivos costosos, que luego los revenden no en España ni en Europa, sino los revenden en Sudamérica, en África, por un precio muy inferior, pero con el que obtienen una ganancia, y porque estos endoscopios además son unos instrumentos muy fáciles de almacenar, son instrumentos flexibles que podrían meterse en una mochila. El número de 10, 20, 30 realmente es prácticamente igual para llevárselos. E aínda que polo de agora se descoñece quen está detrás deste roubo, todo parece indicar que se trata dunha banda organizada. No sabemos quiénes son, pero sí podemos especular quiénes han podido ser, y en este sentido, en España, desde hace ya 7 años, sabemos, en el mundo de la especialidad aparato digestivo, sabemos que hay mafias que se dedican a robar concretamente lo que nos han robado a nosotros, los endoscopios, y que se van trasladando por comunidades autónomas. Por sorte, grazas á solidariedade doutras áreas sanitarias, o servizo de dixestivo do Hospital Montecelo puido reiniciar xa a súa actividade. Contamos con dos elementos que nos permitieron continuar. Uno de ellos, la suerte de que estamos todavía a principios de septiembre, hay personal de vacaciones en nuestro hospital y en todos los hospitales de Galicia, con lo cual la carga de trabajo es más reducida. Esto por un lado, y en segundo lugar la solidaridad de otros centros del Sergas. Lo importante al final es que nuestros pacientes no sufran este problema en sus propias carnes, nunca mejor dicho.